Déselo más fuerte, déselo más fuerte. Come on, give a stronger applause, a stronger one. Hallelujah. We praise your name, oh Jesus. Levanta su mano Hallelujah. conmigo al cielo. Oh, yes. Padre, te adoramos, te Father, we adoramos, worship you. te We honor exaltamos. you. We exalt you. Oh, en este día, Señor, venimos ante tu presencia. This day, oh Lord, we worship. Nuestros corazones se regocijan en Our ti, oh hearts Dios. rejoice today, oh God. Tú eres nuestro amparo, You are our hope. tú eres nuestra fortaleza, You are our strength. nuestro pronto auxilio You are the one that helps us en la tribulación. in great Por tribulations. tanto, no temeremos, Therefore, we are not fearful porque tú estás con nosotros. because you are with Te us. exaltamos en este día, We exalt you this te day. engrandecemos en este día. We exalt your name, oh God. Sea tu nombre glorificado Let your name be glorified. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen, amen, Aleluya. amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Aleluya. Hay una presencia preciosa, ¿verdad?, del Señor en este There's a día. beautiful presence here this morning. Aleluya. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Aproveche estos momentos de la presencia de Dios. Take advantage of this time in the presence of God. Porque no hay muchos momentos hoy en día en que usted pueda gozarse. Because there's not too many moments that you can rejoice these days. Pero en la presencia de Dios siempre nos podemos gozar. But in the presence of God, we can always rejoice. Porque el gozo del Señor, Because the joy of the Lord, el gozo del Señor the joy of the Lord es la fortaleza mía. is our strength. El gozo del Señor The joy of the Lord, es la fortaleza tuya. it's your strength. Aleluya. Así que si tiene el gozo de Dios, tiene fortaleza. And you feel that joy of the Lord, it is your strength. Aleluya. Hallelujah. Queremos, antes que nada, reconocer si hubiera alguien que está con nosotros por primera vez. Queremos dar la bienvenida a la iglesia Visión Internacional. Si está con nosotros por primera vez. If you're here for the Amén. first Dios time, le just bendiga. come on, Amén. Dios le lift up your bendiga. hands. Woo! Yeah! Dios le bendiga. Yeah! Amén. Praise God. Hallelujah. Bienvenido a la familia de VCI. Welcome to the VCI family. Estamos muy contentos de tenerle con nosotros. We are very happy to have you with us. Amén. En este día, algo muy especial. This day is something very Um, special. Creo que Dios tiene una palabra para nosotros. God has a word for us. No pensaba que iba a seguir el tema de la fe, I didn't think I was going to follow with the theme of faith. pero hace un par de semanas atrás But a few weeks ago, el Señor continuó trayendo a mi mente, a mi corazón, the Lord continued to bring to my mind and to my heart este tema. this subject. Y es como cuando usted edifica una casa, It's like when you build a house, tiene que estar seguro que el fundamento está firme, you must be sure that the foundation is firm, que está fuerte. that it's strong. So, en esta mañana yo quisiera hablarles sobre los 4 pilares de la fe, So this morning I want to talk to you about the 4 columns of faith, en los cuales nuestra fe debe de estar basada, fundamentada, arraigada. in which our faith must be founded on. Y la Biblia dice, And the Bible no es el says versículo, pero en Romano 1:17 nosotros hemos in siempre Romans 1:17, escuchamos decir y hablamos sobre la fe we've listened to faith. cuando dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. The just will live by faith. Y yo creo sin duda alguna que si este versículo o este pasaje bíblico es relevante, este es el tiempo más relevante para este pasaje bíblico. And I believe that this time this verse is the most relevant now. Si en algún tiempo este pasaje bíblico se ha hecho vívido, se ha hecho efectivo, se ha hecho indispensable, es en este tiempo. If at any time this verse has become needy, is now for this time. Porque estamos viviendo en tiempos bien impredecibles. Because we are living in times that are very, you can't figure them out. Estamos viviendo en unos tiempos
cambiante, variante. We're living in changing times, variable times. Y más que nunca la iglesia tiene que aprender a vivir por fe. And more than ever, the church has to learn to live by faith. Si en algún tiempo usted y yo teníamos que aprender a vivir por fe en este tiempo. If there's any time that you need to live by faith, is now. Ahora, el problema es que dice que el justo vivirá por la fe. The problem is that it says the just will live by faith. Y a veces nosotros hemos malinterpretado este pasaje bíblico. And sometimes we've misunderstood this verse. Porque yo no puedo vivir por la fe que tú tienes. Because I can't live by the faith that you have. Es la fe, la única fe que yo puedo vivir es la fe que yo poseo. The only faith that I can live by is the one I possess. Es por la fe It's by faith que yo poseo, that I possess, no por la fe que tú posees. not by the one that you have. Y muchas veces nosotros queremos vivir por la fe de otro. And many times we want to live by someone else's faith. Y tú no puedes vivir por la fe de nadie, tienes que vivir por tu propia fe. And you can't live by somebody else's faith. Y You have to live al on your own. profeta Habacuc quizá lo expresó más correctamente o más específicamente, mejor dicho, And Prophet Habakkuk expressed it more clearly. cuando él dijo en When he said, Habacuc 4, he aquí aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido. He says, although look at the one that the soul is not right within him, Pero mire lo que dice, but look what it says. pero el justo, But the just, ¿con cuántos justos estamos hablando en esta mañana? how many of you are talking to? Escuche bien, por su fe By his faith vivirá. will live. Tú vas a vivir por tu fe, You're going to live by your faith, no por la fe de otro, not by someone no else's por la faith, fe de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, tu hermana, not by the faith of your family no members, por la fe de tu pastor. not by the faith of your Tú vas a pastor. vivir por tu fe. You're going to live by your faith. Y yo creo que más que nunca la iglesia tiene que aprender And I think that more than ever the a church vivir y a must learn depender to depend de la fe of faith que posee. that possesses Y it. para eso la Biblia dice que la fe viene por el oír And the Bible says that the faith comes from listening, y por el oír and from listening por la palabra de Dios. the word of God. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de How Dios en many este are día? ready to receive, Que to va a listen to the edificar word tu of God, fe, to que va a hacer edify your crecer faith, tu fe, that your porque faith will grow, vamos a necesitar because we're going to need it, una fe fuerte a strong faith, para vivir en estos días. to live in these days, En estos días que se aproximan aún más, in these days that are coming near el to us. justo por su fe vivirá. The just will live by its faith. Y desde el principio de la creación, And from the beginning of creation, Dios estableció los 4 personajes que serían de modelo de fe God established 4 people that would be the model of faith para el resto de la humanidad. for the rest of humanity. Desde el principio del ser humano, de la creación, cuando Dios hizo al hombre, From the beginning of time when God created man, Dios establece 4 personajes. God establishes 4 people. Y estos 4 personajes son el modelo And these 4 people are the model para establecer un ejemplo de fe. to establish an example of faith, El modelo de fe. the model of faith. Y lo vemos en estos 4 personajes. And we see it in these 4 people. Que el Espíritu Santo al final los resume y nos lo deja a nosotros para que nosotros podamos aprender de ellos e imitarlo. At the end of it, the Holy Spirit sums it up so that we can learn from them. Y en el libro de Hebreo And in the book of Hebrew, encontramos esos 4 ejemplos. we find these 4 examples. El primero que nosotros vemos en el libro de Hebreo capítulo 11, The first one we see in Hebrew chapter 11. en el versículo 4 dice, In the verse 4 it says, por la fe by faith, Abel Abel ofreció a Dios un sacrificio superior de Caín, al de Caín. offered God a better sacrifice than Cain did. Por ella recibió testimonio de ser justo. By faith he was commended as a righteous man. Por ella By faith, recibió testimonio de ser justo. receive a righteous testimony of Escuche being bien, just. escuche bien. Listen to this. Por la fe ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. By faith he offered a better sacrifice than Cain. Por ella recibió testimonio de ser justo. And he received the righteous to be man. Por ella, ¿cuál ella? By it. What is it? Por su ofrenda. By his offering.
por ella, por su ofrenda, by its offering. recibió testimonio de ser justo. He received the testimony of being just. Pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. God gave testimony in accepting his offering, Y por medio de la fe, and by faith, aunque murió, todavía habla por ella. although he died, he still speaks. Aunque murió, habla todavía. Even though he's dead, Wow. it still speaks. El escritor a los hebreos dice The writer to the Hebrews says que lo que Abel hizo, that what Abel did, el acto de adoración, the act of worship, la ofrenda que trajo a Dios, the offering he brought to God, fue un acto de adoración. was an act of worship. Sí, el ofrendar no es dar. See, to give offering is not to give. El ofrendar no es dar. Giving offering is not A giving. nosotros se nos ha enseñado que damos la ofrenda, damos los diezmos. We have been taught to give tithes and offerings. Pero el diezmar no es dar. But to give is not giving. El ofrendar no es dar. To give offering is not to give. El ofrendar y el diezmar es adorar. To give offering is to worship. Y si no lo hacemos así, And if we don't do it like that, no estamos recibiendo we're not receiving la recompensa de ello. the reward of it. Mira lo que dice. Look what it says. Y por medio de la fe, And by faith, aunque murió, habla todavía. although he died, Wow. it still speaks. Lo que significa que cuando nosotros adoramos dando, What it means is that when we worship, as no we se give, termina cuando usted lo dio. it will not end when you give it. Dice que todavía esa adoración, esa ofrenda todavía está hablando. It says it's still, that offering still speaks. Wow. Wow. Todavía, dice el escritor a los hebreos, todavía esa adoración, esa ofrenda de adoración todavía está hablando. The writer says that that offering is still speaking. Yo no sé si usted está recibiendo esta palabra. I don't know if you're receiving Pero mi this word. pregunta es, ¿cuánta ofrenda están todavía hablando por nosotros? But my question is, how many offerings are still speaking for itself? ¿Ustedes recuerdan cuando el centurión You remember when the centurion estaba orando y vino un ángel de Dios y le was dijo praying, and an que angel mandara a came buscar a Pedro? and told him to go get Peter? Y el ángel le dijo al centurión, tus oraciones y tus ofrendas han subido como testimonio, And the como angel told baluarte the centurion in delante de prayer, Dios. amen, and your offering are in front of me in my presence. Hablan por ella. They speak for him. Cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, When we read this verse, oímos personas decir, bueno, fue que la ofrenda de Abel fue acepta porque era de animales y representaban el sacrificio, la de Caín no fue aceptable porque eran de los frutos de la tierra, pero yo no creo que la ofrenda en ningún lado tenía que ver absolutamente nada con eso. we say Abel's offering was because it was flesh and Cain it was fruits, but I don't think each one of it had to do with the other. No era lo que se estaba ofrendando lo que determinaba si se aceptaba o no delante de Dios. It wasn't what they were giving that determined whether it was accepted before Era God. con la actitud que se estaba dando lo que determinaba si era acepta o no. It was by the attitude that determined whether it was accepted. Es igual que hoy en día, no es la que usted dé, sino es cómo lo dé. It's like today, it's not what you give, but how you give it. Es lo que acepta delante de Dios. That's what is accepted. No es before la God. cantidad que dé, es cómo la dé. It's not the quantity, it's how you give it. Es lo que determina si acepta delante de Dios. That's what determines if it's accepted before Y hay God. dos cosas que distinguen estas dos ofrendas. And there are two things that distinguish these two offerings. La primera es, The first one is, dice que Abel trajo, it says Abel brought, aconteció después de un tiempo que And it Caín happened? trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. after a while, Cain brought an offering to God. Oiga bien, oiga bien. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. And it happened after a while that Cain brought his offering to God. ¿Qué hay de malo en eso? What's wrong with that? Nada. Nothing. Está bien. It's okay. Caín del fruto de la tierra trajo una ofrenda a Jehová. Cain from the fruit of the earth brought an offering to God.
¿Cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? What was the difference between these two offerings? Vamos a leer entonces la ofrenda de Abel. Let's read the offering of Abel. Abel también Abel also trajo una ofrenda. brought an offering. Hasta ahí las dos están iguales. And up to here, they're both the same. Pero hay dos cosas que sobresalen en la ofrenda de Abel que no se hablan en la ofrenda de Caín. But there are two things that stand Número out uno. in Abel's offering. Number one, De los primicios, from the firsts, de los primerizos. from the first things. Número uno, Number one, Abel dio a Dios lo primero. Abel gave to God first. No dice eso la de Caín. It doesn't say that about Cain. De lo primero Of the first things, Abel dio a Dios lo primero. Abel gave to God first ¿Qué things significa que first. puso a Dios primero? It means that he put God first En su adoración, in his en worship, su ofrenda. in his offering. Segundo, Second thing, lo mejor de ellas. the best of his offering. Él no estuvo buscando cuál era la más flaca, la más, si estaba coja, si estaba enferma para dársela a Dios. He wasn't looking for the animals that were sick or thin to give it to God. Número uno, buscó lo primero. Number one, he gave the first Y número things. dos, buscó lo mejor. And number two, he gave the best. Estas dos cosas These two fueron things la gran diferencia made a big difference entre la ofrenda de Caín from the offering y la of Cain ofrenda de Abel. and the offering of Abel. ¿Cuánto dan gloria a Dios? How many give glory to ¿Cuántos están God? listos a darle lo primero y lo mejor a How many are Dios? willing to give the first ¿Cuántos están things to listos a darle God? lo primero y lo mejor a Dios? How many are willing to give the first and the best to God? Si vamos a caminar por fe en estos tiempos, And if we're going to walk by faith these days, vamos a tener que ejecutar la fe en esas cuatro bases. we're going to have to give faith in these four bases. Porque la mentalidad de hoy en día Because today's mentality es cuánto más yo puedo obtener de Dios con el menos sacrificio que pueda dar o hacer. is how much more I can receive from God with the least amount of sacrifice that I can do. Mira lo que dice, hablamos de un hombre que dice la Biblia que fue conforme al corazón de Dios. Look at what it says about a man that had the heart according to God. David, ¿recuerda? David, remember him? Cuando Dios le dijo a Samuel, he hallado un hombre conforme a mi corazón. When God told Samuel, I have found a man that has a heart like mine. David era un adorador. David was a worshiper. David era un apasionado en la adoración. David was passionate for David worship. adoraba a Dios no solamente en el palacio, él comenzó a adorarlo en el desierto con las ovejas. David worshiped God not only in the palace but in the desert with No the sheep. importa dónde se encontraba, él era un adorador, It didn't matter where he was. He era was un a worshiper. apasionado, He was passionate. pero él sabía que la adoración a Dios tenía que dársele lo mejor. But he knew that in his worship he had to give God the best. Y en los días de David, en sus finales, David dice que Satanás se levantó contra Israel e instó a David para que censara al pueblo. Quiero hacerle la historia larga corta por cuestión del tiempo. And in the final days of David, Satan had him raise a census. David mandó a censar el pueblo And David took a census of the people. y fue un gran pecado delante de Dios. It was a great sin in front of God. Y Dios manda al profeta y le dice a Natán y le dice, David, Dios me envió por el pecado que ha cometido. God sends Prophet Nathan, says, David, God sent me because of the sin you made. Y el que me envió me dio para que tú escogieras cuál castigo tú quieres. And he told me for you to choose what punishment you want. Piénsalo bien Think about it real good para que yo sepa qué decirle al que me envió. so that you know that he was the one that sent me. Y le dice uno de los castigos, dice, ¿cuál de ellos quiere? And one of the punishment, he says, choose which one you want. ¿Tú quieres que tus enemigos te persigan? You want your enemies to persecute you? ¿Tú quieres que venga una pestilencia sobre el pueblo? You want a plague to come among the people? En otra palabra, que Dios envíe una pestilencia. In other words, may God send a plague. Y David estaba en gran angustia. And David was in great anguish Porque estaba, o que sus enemigos iban a venir
iban a perseguirlo y iban a derrotarlo. Because his enemies were going to come and they Con knew esta palabra he iba a was caer going en to las be manos del destroyed. hombre. They were going to fall into the hands of man. El hombre iba a hacer juicio contra David. The man was going to do judgment against David. O Dios dice, o que yo envíe una pestilencia. Or God says, or do you want me to send the plague? Y David lo pensó y dijo estas palabras. And David thought about it and said these words. Caiga yo mejor en manos de Dios I'd rather fall in the hands of God y no caiga en manos del hombre. and not in the hands of man. Porque es verdad que el hombre no tiene misericordia de nadie. Because mankind has no mercy on anyone. El hombre no tiene misericordia de nadie. Mankind has no mercy El on hombre anything. aplasta a quien tiene que aplastar. If they want to, they'll Y squash. David entendía y conocía quién era Dios. And David understood and knew who Y God dijo, was. yo sé que lo que yo hice merece castigo. And he said, I know that what I did deserves Pero yo punishment. sé también que el Dios que yo le sirvo es misericordioso. But I know that the God I serve is a merciful Dios es God. misericordioso. God is a merciful Caiga God. yo en las manos de Dios. Let me fall in the hands of Porque God. Dios es misericordioso. Because God is merciful. Qué bueno es saber que no importa lo que nosotros, donde estemos, que hagamos, nuestro Dios es misericordioso. It's good to know that no matter what we do, God is a merciful God. Y David sabía que Dios era un Dios de amor y de misericordia. And David knew that God was a God of mercy. Y dice que aquel día Gad fue a David y le dijo, sube y erige un altar a Jehová en la era de Aruna. And that day God told David, go ahead and build an altar in the area of Aruna. Y David fue a Aruna. And David went to Aruna. Y Aruna salió a recibir al rey David. And Aruna came out and received Y le David. pregunta, ¿a qué viene a ser mi señor aquí? And asked him, what is my Lord doing here? Y David le responde, para comprarte la era y edificar un altar a Jehová a fin de que cese la epidemia en el pueblo. And David said, I'm here to buy a land and offer it to God so that the plague may Había cease. una epidemia que estaba azotando a toda la nación de Israel. There was an epidemic that was hitting all of the nation of Israel. Muertos, enfermos estaban día tras día por esa epidemia. There was sick and people dying because of this epidemic. Y el profeta Gad le dice a David, And si the tú prophet quieres says, que esta epidemia se pare, ve y ofrece un sacrificio de adoración a Dios. If you want this plague to stop, go ahead and offer a sacrifice to God. Y le enseña al lugar donde tiene que ir. And shows him the place where he needs to go. Y David sale para allá. And David goes. Aruna le respondió a David. Aruna responds to David. Cuando David le dijo, vine a comprarte esta era para hacerle un sacrificio aquí y hacer una ofrenda y adorar a Dios aquí. When David said, I'm here to buy the land to give an offering to God and worship God here. Aruna respondió a David, tómala y ofrece, mi señor el rey, lo que le parezca bien. Aruna responded, go ahead, take it and do to God what you Mira, gotta los bueyes te lo doy, para el holocausto, los trillos, los yugos y todo para la leña, todo te lo doy, te lo regalo todo, David. do. I give you the animals and everything you need to make that sacrifice. No tienes que comprarme nada. You don't have to buy me anything. Te doy la era, I give you the land. te doy los bueyes, I give you the te animals. doy los yugos para la leña. I give you the wood for you to burn. Ofrece todo lo que tú quieras. Offer anything you want. Qué buena oferta. What a good offer. ¿Verdad que sí? Eso es una buena oferta. That's a good offer. Que le ofrezcan todo a usted para que usted haga lo que Dios le ha llamado a hacer. That they offer you everything for you to do what God called you to Qué do. buena oferta que no le cueste ningún sacrificio, nada a usted y lo pueda hacer sin What a usted good poner offer. nada. To give you everything and you don't have to do anything. Qué bueno es que otro sea quien lo ponga y usted simplemente lo disfrute. How good is for someone else to give it and you just enjoy it. Qué bueno es ver ya todo hecho y decir, ahora yo vengo a gozarme. How good it is for everything to be done and I just say I just come to rejoice. Pero atrás nuestros padres y hombres y mujeres que en el pasado han derramado sangre, han sido perseguidos para que usted y yo pudiésemos recibir lo que hemos recibido hoy. Ha costado sangre. But people in the past have made the sacrifice so that we can receive what we receive today. It has cost blood. Mire lo
lo que dijo David. No, 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 no. Look at what David said. No, 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 no. No, Aruna, yo te lo agradezco. I am grateful to you. Tú eres muy generoso, You are very generous, pero yo no puedo. but I cannot. ¿Por qué? Why? No, no, sino que por su justo precio te lo compraré. No, I will buy it for you, from you. Yo te for the voy a just pagar price. lo que es correcto, lo que es justo, lo que es correcto, lo que vale. I'm going to pay you what its value is. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Quizá Aruna se preguntaba, pero ¿por qué si te lo estoy dando todo? Some people might ask themselves why when they were giving you everything. Y David responde, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. David replies, I will not make a sacrifice that doesn't cost me anything. Yo no puedo ir a adorar a Dios sin que me cueste nada. I cannot worship God without costing me something. Yo no puedo ir a hacer algo sin que no me cueste nada. I can't do anything without it costing me something. Tiene que costarme. It has to cost me. No quiero nada I don't want anything que simplemente sea regalado. that it's free. ¿Ve por qué Dios dice, me encontré un hombre que es conforme a mi corazón? You see why God says I found a man that has a heart like mine? Que sabía lo que era la adoración. He knew what was the passion. Y ahí David edificó y le ofreció a Dios una ofrenda de sacrificio. And there David constructed and built an offering for God. Y en ese momento, And at that time, la epidemia the epidemic cesó. ceased. La epidemia The epidemic paró. stopped Porque David sabía because David knew que el Dios que él servía that the God he served era un Dios misericordioso. was a merciful God. Dios está detrás de algo. God was after something. Dios está haciendo algo en la tierra. God is doing something on earth. Y lo que está pasando, Dios no va a desperdiciar el dolor, la lágrima, la muerte, el sufrimiento que la humanidad está pasando. And what is happening, God will not waste the suffering and the tears. Porque Dios that's es un going Dios on. de misericordia. Because God is a God of Y mercy. Dios es un Dios de amor. God is a God of love. Y Dios va a remunerar las lágrimas, el dolor y el sufrimiento. And God will reward the tears and the pain and the suffering. Porque Dios ama. Because God loves. Dios ama. God loves. Y Dios es misericordioso. And He is merciful. Tenemos que aprender a confiar y a vivir por fe. We must learn to trust and live by faith. Porque el justo Because the righteous, por su fe vivirá. by faith, he will live. El segundo ejemplo que encontramos es la fe de Enoc. The following example that we find is the faith of Enoch. Por la fe, By faith, Abel ofrendó. Abel offering. Por la fe, By faith, Enoc Enoch caminó con Dios. walked with God. El segundo es la santificación. Second thing is the holiness. El segundo pilar de la fe es la santificación. The second column of faith is holiness. La Biblia nos habla de este hombre que dice que por la fe The Bible speaks of the man that says that Enoc by fue faith, trasladado para no ver muerte Enoch was translated so that he will not see death. y no fue hallado porque Dios le había trasladado. And he wasn't found because God had transcended him. Antes de su traslado, And before he was transcended, antes de Dios llevárselo, before God took him, recibió testimonio de haber agradado a Dios. there was a testimony that he pleased God. Aquella generación vivía completamente, se había corrompido, la maldad era grande, el pecado, la corrupción. That generation had corrupted, the sin was great, Y Enoc le tocó vivir en medio de esa generación. and Enoch lived among that generation. Y venía ya, se aproximaba la destrucción de toda la humanidad. And the destruction was about to happen upon all humanity. Venía el diluvio que iba a destruir a toda la humanidad. The flood was coming that was going to destroy all humanity. Pero dentro del medio de esa
corrupción y maldad en aquella generación de entonces, But in the midst of that corruption of that generation, había un hombre there was a man que caminó con Dios. that walked with God. Él caminó con Dios. He walked with God. Él fue testimonio de caminar con Dios. It was a testimony of walking Déjame with God. decirte que no importa la maldad, la corrupción, el pecado que existe en el mundo, la iglesia está llamada a caminar con Dios. Let me tell you, it doesn't matter the corruption in the world. The Se church is puede called to be caminar holy. con Dios. You can walk with God. Se puede caminar con Dios. You can walk with God. Muchos dicen, no, es que hay mucha maldad, hay mucho pecado. You might say there's so much sin. Enoc es tipo de la iglesia. Enoch represents the church. Enoc es tipo de la iglesia de Cristo Jesús. Enoch represents the church of Christ. En estos tiempos, In these days, la iglesia tiene que caminar con Dios. the church must walk with God Por fe. by faith. Dice por fe. By faith. Enoc caminó con Dios. Enoch walked with En God. medio de esa corrupción y maldad, In the middle of that corruption, Enoc caminó con Dios. Enoch walked with God. Y Dios dio testimonio And God gave testimony que le había agradado. that he had walked. ¿Y qué hizo Dios? And what did God do? ¿Qué hizo Dios? What did God do? Dios dijo, Enoc, God said, me Enoch, encanta tanto como tú caminas. I love so much the way you walk. Aunque hay tanta maldad y corrupción y Even though pecado, there's sin and corruption and sin. pero como tú caminas conmigo, But because you walk with me, me agrada tanto, Enoc, it pleases me so much. que Dios le dice, no, ¿por qué mejor no te vienes para acá arriba y seguimos caminando aquí en el So cielo? God says, Enoch, come walk with me up here. Eso va a pasar con la iglesia. That's what's going to happen to the church. La iglesia today. que camina con The Dios. church that walks with God. Dios va a venir y le va a decir, God is vente, gonna vámonos come para and acá tell you, arriba. Come on, let's go. Vamos a caminar por una eternidad en Let's walk calle with de God oro in eternity, y mar de in streets cristal. of gold and sea of crystals. Come on now. Come on. Woo! Yeah. Dios va a levantar a su iglesia. God will raise up his church. Pero antes de que levantara su iglesia, But before he raises his church, antes de que levantara a Enoc before he raised Enoch, y antes de que levante a su iglesia, and before he raises la his church, iglesia tiene que dar testimonio como Enoc, the church must give que testimony caminó of con Enoch Dios. that walk with God. Y cuando Dios da testimonio, And when God gives testimony, su gloria se manifiesta. his glory manifests. Yo creo que en estos tiempos la iglesia verá uno de los avivamientos mundiales más grandes de la historia de la iglesia. I believe these days we're going to see the greatest revival of the church. Que Dios levanta una iglesia de dentro de la iglesia que se levanta Come on. y se atreve a caminar con Dios. God is going to raise the church within the church that dares to walk with God. That's it. Come on. No importando lo que esté pasando alrededor. It doesn't matter what's going on around us. Enoc caminó con Dios. Enoch walked with God. La iglesia tiene que caminar con Dios. The church must walk with God. En medio de la maldad, la corrupción. In the middle of corruption and sin, En medio de unos tiempos tan impredecibles. in the middle of times that are so bad, Porque si hay tiempos impredecibles, because if there are times that are unknown, son estos tiempos. are these days. Porque no sabemos. Because we don't know. Nadie sabe. No one knows. Los más grandes, los científicos, nadie sabe. The greatest scientists don't know. Mañana cómo va a ser, qué va a suceder. How is it going to be tomorrow? What's Pero gonna cuando happen? tú caminas con Dios por fe, But when you walk with a God ti no by te faith, preocupa qué va a ser mañana. nothing's going to worry you Porque el about Dios tomorrow. que tú le sirves ya, Because the Él God that you conoce tu serve mañana. knows your tomorrow. Ya Él sabe tu He mañana. knows your tomorrow. Por eso es que hay que aprender a caminar por fe. That's why you must learn to walk by faith. Woo. Come on. No me lleno de temor. We don't get full of fear. No me lleno de angustia. We don't get anguished Porque estoy caminando por fe. because I'm walking by faith. Tercer pilar de la fe The third column of faith, nos habla it speaks to us de este tercer personaje. of this third person. Por la fe, By faith, Abel ofrendó a Dios. Abel offered to God. Por la fe, By faith, Enoc caminó con Dios. Enoch walked with God. Por la fe, By faith, Noé
habiendo sido admitido por revelación Noah, revealed by revelation, acerca de cosas que aún no habían sido of vistas, things that still had not been seen, movido por temor reverente, moved by a reverent fear, preparó el arca para la salvación de su familia. prepared the ark for salvation of his family. Por la fe, él By faith, he condenó al mundo condemned the world y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. and became heir of the righteousness that comes by faith. La fe By faith de acción. of action. La fe de acción. The faith of action. Cuando Dios le dijo a Noé, When God told Noah, edifica un arca build an altar, an ark, para ti, tu familia y todos los animales que voy a traer. for you, your family, and all the animals that I'm Él going to tuvo bring. que comenzar a actuar. Noah had to act. La fe es acción. Faith is action. Se imagina si Noé hubiese dicho, bueno, lo que esto está diciendo, yo nunca he visto eso no ha sucedido, yo voy a esperar que caiga por lo menos una gotita de agua en la cabeza. Imagine if Noah would have said, I don't know what you're talking about. I'm going to wait for a drop to fall first. Cuando yo veo que sea una gotita de agua que caiga en mi cabeza, yo comienzo a edificar. I'm going to wait for a drop of water to fall on my head. Then I'll start building the ark. Él accionó de una vez. He acted right away. La fe es acción. Faith is action. Porque la Biblia dice que la fe sin obra, Because the Bible says that La fe faith sin without obra. works. Faith without works. la fe sin obra, Faith without works. y hay mucha fe que están en estado intensivo. And there's a lot of faith that has been No está suspended. muerta. They're not dead. Have mercy, Jesus. Come on. La fe sin obra es muerta, pero hay muchos que no está muerta, Faith without works is not dead, pero está en estado intensivo. but man, it's in intensive care. Come on, get out of that intensive care. Woo! That is true. Help us, Jesus. La Biblia no nos dice, The Bible doesn't tell us. nosotros siempre decimos que We always say that Noé, Noah pregonero de justicia, was the first of justice. estuvo edificando el arca He was building the ark, y que le tomó 100 años. and it took him 100 years. Mi hermano, 100 años predicando con su ejemplo es mucho. Man, this man preached for 100 years. That's a lot. Ahora, la Biblia nunca nos dice que duró 100 años. The Bible never says that it lasted 100 years. ¿De dónde nosotros entonces decimos que son 100 años? So where do we get that 100 years from? Pues tendríamos que simplemente, la Biblia, aunque la Biblia no lo dice, Even though the Bible doesn't say it, podemos buscar. ¿Quieren hacer un poquito de estudio? we can search for it. You want us to give you a little bit of Bible Okay. study? La Biblia, aunque no nos dice exactamente cuánto tiempo llevó a Noé construir el arca, Even though the Bible doesn't say how long it took Noah to build the ark, hay ciertos pasajes bíblicos que nos dan muy idea referente a esto. there are certain Bible verses that give us an idea according to this. Primero nosotros sabemos que cuando Dios llamó a Noé, First, we see that when God called Noah, Noé cumplió 500 años. Noah had just turned 500 years old. Ahí engendró a sus hijos, a Sem, a Cam y a Jefet. There he had his 3 children. Ahí se encuentra en Génesis 5:32. It was in Genesis 3:52. Noé tenía 500 años. So Noah 500 was años. 500 years old. El viejo tenía 500 años. That man was 500 years old Cuando Dios le dijo que comenzara. when God told him to begin. Sabemos que cuando Noé entró en el arca con su esposa y sus 3 hijos y los hijos y sus nueras, We know that when Noah walked into the ark with his children, la Biblia his nos dice daughter-in-laws, en Génesis 7:6 the Bible says in Genesis 16:6, que ya 17:6, Noé tenía 600 años. it says that Noah was 600 years old. Entonces no hay que ser un matemático. So you don't have to be a mathematician. Que si cuando Dios lo llama, Noé tenía 500 años. When God calls him, he was 500 years Y old. cuando entra al arca tenía 600 años. And when he enters the ark, he was 600 years old. Ahí está en su Biblia. There it is. Hay que hacer un poquito de cálculo. Sí, para la Biblia a veces hay que saber un poco también de matemática. Even for the Bible, you have to know a little bit of math. Entonces,
De ahí deducimos que duró 100 años So there he lasted 100 years por la fe, by faith, accionando, acting, edificando un arca building an ark para la salvación for salvation de él of him y de su familia. and his whole family. La fe es acción. Faith is action. No podemos decir que creemos si no actuamos. We cannot say that we believe if we don't act. La fe es acción. Faith is action. Tenemos que entender We must understand que la fe no es algo que usted simplemente siente y se le paran todos los vellos del cuerpo. faith is not something that you just believe and then you get all tingly because of it. La fe es acción. Faith is action. Yo le dije una vez una anécdota I told you once a story de el hombre, of the man ¿cómo se llama? Los que trabajan, los que caminan por la cuerda. or those that walk on a tightrope, Acróbata. an acrobat. Thank Hubo you. uno últimamente, ¿se acuerda de la catarata del Niágara? There was one that just walked the Niagara Falls. Cristiano y He was a Christian. y este la iba a pasar, And he was going to walk on that pero en tightrope, vez de caminarla but instead of walking on it, en una bicicleta, he was going to ride a bike on it. le quitó las gomas, la llanta a la bicicleta y la dejó en el aro. He took the tires of the bicycle, Y entonces pues el aro, como ese redondo, entró en la cuerda and then the round sphere went on the rope, y nadie and no one se atrevió dared a decir to say qué iba a pasar. what was going to happen. Pero todo el mundo But everyone quería darle ánimo, wanted to build him up. aunque no creyeran que iba a pasar, ellos le daban ánimo. They gave him hope even though they didn't believe Decía, he could dale, do it. usted puede, They were like, yeah, you can do it. tú lo vas a pasar. You're going to go through it. Y él con su bicicleta lo iba a pasar. Y él dijo, ¿cuántos ustedes creen que yo puedo pasarla? And he said, how many of you can believe that I can ride it Ah, through? sí, usted puede. And everyone says, yeah, Por lo you que can querían do ver it. al tipo que se tirara, ¿no? Because they were waiting for the guy to just fall. Es fácil, ¿verdad? Sí, sí puede. ¿De verdad que lo creen? It's easy to say, yeah, you can. Sí, pasa, lo creemos. Yeah, go ahead, you can do it. Sí, en la vida hay muchos cheerleaders. In the lives of many, there's just simply cheerleaders. Oh, cheerleaders. Pero muy pocos accionistas. But very few activists. Y cuando él quiso poner a prueba la seguridad que ellos tenían de que sí él podía, And when he wanted to test to see if they truly believed that he could, dijo, si ustedes de verdad creen que yo puedo pasarlo, ¿quién se atreve a ir conmigo y montarse en esta bicicleta para cruzar al otro lado? he said, if you really believe that I can do, who would dare to come with me and ride it through? Oh. And everybody was like, I don't think so. Yo creo que tú puedes, We believe you can, pero no conmigo. but not with me. Sí, nosotros muchas veces estamos creyendo, See, many times we believe, pero verdaderamente es basado en fe. but is it really based on faith? Porque ¿cómo yo puedo creer si yo no puedo accionar en base a lo que yo creo? Because how can I believe when I don't take any actions on Si what yo, I no, believe? si yo estoy diciendo que creo algo y no actúo en base a lo que digo que creo, no es fe. If I'm saying that I believe something and I don't take action on it, Porque la fe es it's not acción. faith. Because faith La is fe an es action. simplemente actuar en base a lo que yo estoy creyendo. Faith is acting on what you believe. Si yo creo algo, yo actúo en base a lo que yo creo. If I believe in it, I'm going to act on it. A veces tenemos que ser como aquel hombre loco en la esquina, Sometimes we have to act like that man in the corner que se paraba y le decía a todo el mundo, allá en aquella esquina están regalando dinero. that he would shout out in that corner over there. Están they're giving regalando money. dinero allá en la esquina. They're giving away money in that Y other todo el mundo corner. le creyó al loco ese, salió corriendo para allá. And everybody believed him and they Y ran to cuando el that loco corner. vio a todo el mundo corriendo para allá, And when the crazy man saw that dijo, everybody oye, was a lo running that mejor way, es verdad, déjame yo también ir. he said, oh man, I think it's true. Let me go too. La fe acciona. Faith acts. Esa acción. It's an action. Noé, Noah, 100 años 100 years edificando.
shouting, edificando. building. Día tras día Day by day, se levantaba cada mañana he would lift up every morning y iba allá and he would go over a there trabajar. to work. Pasaba una semana, A week would go by, pasaban los meses, months would go by, pasaban los años years would go by, y años and years, y años and years, y años, and years, y él no paraba and he didn't stop de edificar el arca. building the ark. La fe nunca para, Faith never la stops. fe nunca para Faith never de stops accionar, from porque acting la fe cree because faith believes que lo va a ver. that he will see La fe it. cree Faith believes que al final that at the end va a ver you will lo see que it, cree. what you believe. ¿Cuánto dan gloria a Dios How por many ello? give glory to God? Huh. Speak, Lord. Por eso la Biblia dice, It also says, cuando Dios le dio la visión, when God gives him the vision, le dijo, toma la visión y corre con ella, he tells him, grab the vision and run with it. para que todo aquel que la escuche corra junto con la So all visión. of those that hear it will run with you. Y aunque tardare, And even though it might be delayed, sin duda no tardará, without any doubt, it will come. porque sucederá. Because it will happen. Cuarto pilar, Fourth column is, la Biblia dice, the Bible says, cuarto personaje, how many people? por la fe, By faith. número uno, por la fe, Number one, by faith. Abel Abel ofreció offered una ofrenda a Dios. an offering to God. Por la fe, By faith, Enoc Enoch caminó con Dios walked with santificación. God in holiness. Por la fe, By faith, Noé Noah edificó built la arca. the ark Acción. by action. Por la fe, And by faith, Abraham, Abraham, cuando fue llamado, when he was called, ofreció, offered, obedeció obeyed para salir to leave al lugar que había de recibir por herencia to the place that he was to receive by y the salió and he left sin saber a Without dónde iba. where he was going. Cuarto pilar de la fe, The fourth column of faith, obediencia, obedience. obediencia, Obedience. obediencia. Obedience. Por la fe, By faith, Dios lo llama God calls you y le dice que salga and tells him, come on, leave that place a una tierra que te voy a dar. and go to a land that I'm going to give you. ¿Y dónde queda esa tierra? And where is that land? No te preocupes, simplemente sal. Don't worry about it, just go. ¿Por dónde salgo? ¿Por aquí o por acá? Which way do I go, here or there? Cuando tú comiences a caminar, When you begin to walk, yo te dirijo. I'll let you know. Love it. Cuando tú comiences a caminar, When you begin to walk, yes, yes, that's it. cuando tú comiences a caminar, When you begin to walk, yo te voy a indicar el camino. I'm going to show you the way. Muchos están sentados esperando que Dios le indique. Many are sitting down just waiting for God to show them. Dice, levántate y comienza a hacerlo, comienza a caminar. And he says, come on, get up. First get up, come on. Porque And I'll show por eso you. dice, por la fe salió. Because it says, by faith he Por rose fe up. salió. By faith he left. No sabía dónde iba. He didn't know where he was going. ¿Qué tomó, para el sur o para el norte? Which way did he go, south or north? ¿Qué tomó, el 95 o el Turnpike? He took the 95 or the turnpike. Didn't matter. Simplemente toma tus mudanza, métela, arranca, y cuando tú arranques yo te digo pon de doblar. Just simply grab all your stuff, and when you take off, I'm going to show you where to go. Salió. And he left. Cuando dio el primer paso, When he took the first step, él no sabía dónde iba he didn't know where he was going, y siguió. and he kept going. Pero a medida que iba, But as he was going, Dios lo iba guiando. God was showing A him. medida que caminaba, As he was walking, Dios le no por aquí, God said this no way. por aquí, No, this dobla aquí. Make a left. Es obediencia a Dios. It's obedience to God. Por la fe obedeció. By faith, he obeyed. La obediencia a Dios Obedience to God no es simplemente hacer algo que nosotros sabemos, is not simply just to do something ya that el we know how to resultado do de ella. and see the result of it. Obediencia a Dios Obedience to God no es simplemente hacer las cosas que a mí me agradan hacer. is not simply doing what I want to do, what I like to do. Obedecer a Dios Obeying God simplemente significa
It just simply means hacerlo to do it y confiar and to trust que en el camino that on the way, Dios va a proveer, Dios va a guiar. God will provide and God will show. Obediencia a Dios. Obedience to God. Abraham vino a ser el padre de la fe Abraham became the path of porque él faith obedeció a Dios because he obeyed God. y no fue perfecta And it wasn't perfect, su obediencia. his obedience. Muchas veces Abraham fluctuó. Many times Abraham, En una ocasión se fue a Egipto porque no tenía temor, he doubted, and many times he went to Egypt porque because he había was escasez fearful, económica. because he y had a se situation, fue economic situation. A veces mintió con su hermana y la Sometimes he puso en lied riesgo de about que his wife, la saying it's tomara his otro sister. rey como esposa. And he was afraid of the other king to Pero take en him as a wife. cada paso But every step, la mano de Dios estaba ahí the hand of God was there para cuidar, to take care para of him. proteger. To protect Y him. aún en los momentos de debilidad de Abraham, And even in the moments of weakness of Dios Abraham, estaba ahí para God cuidarlo. was there to take Aún care los of him. momentos cuando quizá parece que se desviaba, Even in the moments that it Dios seemed like he went volvía the y lo wrong way, encaminaba. God Si will no importa bring him cuando back. tu corazón es recto delante de Dios, It doesn't matter when your heart is right cuando before tú God, amas a Dios, when you love God, cuando tú estás por fe obedeciéndole a when you Él, obey Him by faith, aunque te desvíe, even though you Él con deviate, su mano amorosa vuelve y te He encamina. with His loving hands will bring Aunque you back. momentos tú vas a dudar, Even when you doubt, Dios te fortalece tu God will strengthen fe your faith para que continúes. so that you can continue. Y llegó a ser And He will. el padre de la He fe. got to be the father of faith. Por la fe, By faith, Abraham obedeció Abraham obeyed a Dios. God. La obediencia, el cuarto pilar. The obedience is the fourth column. Primer pilar. So the first one, Primer pilar, ¿cuál es? which one was it? Ofrenda de fe. The offering Ofrendió. of faith. Abel ofrendó. La segunda Abel gave an pilar, offering. The second column, santificación. holiness. Caminó Enoch walked con Dios. with God. Cuarto, tercer pilar, The third column, edificó Noah el arca. built the ark. 100 años. 100 Y years. cuarto pilar, And the fourth column, obediencia a Dios. obedience. ¿Cuánto dan gloria a Dios? How many give glory to Pongamos God? esos cuatro Let's put pilares those four columns en estos días, in these days en nuestras vidas, in our lives, y veremos and we will see la gloria de Dios. the glory of God. Puesto de pies. Let us stand. You have. Padre, gracias te damos Father, we thank you por esta palabra for this word y este pueblo and these people que la ha recibido that have received de it parte tuya. from you. Permite que esta palabra Allow that this word fortalezca will strengthen nuestra fe our faith en estos cuatro pilares. in these four columns, Que esté arraigada y fundamentada that it will hold on to you, O God, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Así parado yo quisiera ver si hubiera una vida que en esta mañana dice: yo quiero poner mi fe en Cristo Jesús. If there's someone here that wants to put their faith on Jesus Yo Christ, quiero I want dar mi vida a Cristo. give my life to Christ. Yo no sé lo que el mañana traerá, I don't know what tomorrow brings, pero yo sé but I know que está en las manos de Dios. that I'm in God's hands, Yo quiero poner mi vida en las manos de Dios. and I want to put my life in Jesús God's hands. dice: Jesus said, yo estoy a la puerta I am at the door y yo llamo. and I call. Si abre la puerta de tu corazón, You open the heart, yo entro a él. I will enter. Si hubiera una vida que quiere esta oración, ahí donde estás, simplemente levanta tus manos y yo voy a orar desde aquí por ti. If you want that prayer today, just lift up your hand. Si hubiera alguien que dice: pastor, Amen. Dios te bendiga, If there's Dios anyone te here that says, bendiga. Pastor, bless you, yes. Come on, lift up your hand in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Quiero que todos cerremos nuestros ojos y oremos por estas vidas que han Let levantado us sus manos. all close our eyes. Y ahí donde están, simplemente there repitan where you esta are, oración conmigo. Repeat with me. De ahí donde están. Y digan: Padre Santo. Ayúdenles, vamos a repetirlo todo con ellos, los que están. Digan: Padre Santo, Padre Santo, en este momento in this moment, vengo delante de ti, we come before you, reconociendo recognizing mis pecados.
my sins. Señor Jesús, Lord Jesus, en este momento at this moment, te pido perdón. I ask for forgiveness. Te recibo I receive como you mi Señor as my Lord y mi Salvador. and as my Savior. Escribe mi nombre Write my name en el libro de la vida. in the book of life, Y por la fe and by faith en Cristo Jesús, in Jesus Christ, declaro I declare que soy salvo that I am saved eternamente eternally y para siempre. and forever En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Date un aplauso fuerte al Señor. Vamos a preparar nuestros corazones primeramente Let us prepare our hearts para first adorar a Dios. to worship God. Allá donde están en sus hogares, There where you are in your household, también prepare su corazón prepare your heart para adorar a Dios. to worship God. Aquí en la oficina tenemos hermanas, Here in hermanos the que office, están aquí. we have sisters and Si durante la brothers semana usted quiere during pasar the week. If you want to come by a traer su ofrenda, sus días, muy to bien give puede your hacerlo. offering and your tithes, Si quiere puede hacerlo a través de if you want to do it el internet de la página. through the internet, you can go ahead and do it. También estamos disponibles We are also para que available usted no pierda esta gran oportunidad so that you will not lose this great opportunity de continuar adorando a Dios. to continue to worship. Quiero darle gracias al Señor I want to thank God por hermanos y hermanas que en medio de esto, y aunque quizá algunos no puedan venir, siguen fieles al Señor respaldando la obra de Dios. for brothers and sisters that continue to give their offerings to the work of God, Damos gracias, Señor, por ello. and we thank you for that, Porque no importa lo que esté sucediendo, because it doesn't matter what's happening, la obra de Cristo the work of Christ tiene que seguir adelante continues on en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Si a alguien le falta su sobre, levante su mano. ¿Alguien le falta un sobre? Amen. Amén. If you Sobre acá. need an envelope, Se mueven. Buenos días, mis queridos hermanos. Le doy las gracias por haberse conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Si hiciste la oración de fe en este día, llámanos al número que aparece en pantalla. Y si gustas hacer una donación, una ofrenda o dar tus diezmos, mándanos un texto al 77977 con la palabra Visión WPB. Ahí estaremos orando por ti. Te damos las gracias y le pido al Padre que bendiga todo lo que tu mano haga. En el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga.